Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano, el suelo venezolano, le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz. Muy buenos días a todos los oyentes que hasta ahora sintonizan Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Un programa producido por el colectivo de maestro Leonardo Posada. A todos los maestros y maestras, nuestro reconocimiento y motivación para continuar en la lucha contra un sistema que pretende mercantilizar los derechos. Bienvenidos. Y bienvenida sea la paz, la palabra y las nuevas formas democráticas de resistencia ante un modelo capitalista, salvaje, globalizador y mezquino con la justicia social y los derechos. Actualidad, vivas, pullas y mucho más. Bienvenidos. Revivido en las memorias que abrió otro tiempo la historia. Te espera el tiempo, Simón. Editorial. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Los falsos positivos y la paz. El Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes CLAE se solidariza con el pueblo colombiano y rechaza las 7 bases militares norteamericanas en el territorio nacional y se manifiesta en contra del sistemático asesinato de líderes sociales en Colombia, hechos que pretenden negarles a los colombianos su derecho a vivir en paz con justicia social, con verdad, reparación y no repetición. Esta manifestación de preocupación de los estudiantes latinoamericanos por la situación de los derechos humanos y la paz en Colombia es la misma preocupación que sentimos cuando vemos al Congreso de la República aprobando por mayorías el ascenso del general Nicasio Martínez, uno de los personajes comprometidos gravemente en investigaciones por acusaciones en hechos de falsos positivos. Este general estimuló la exigencia en la demostración de resultados, duplicando capturas y bajas en la lucha antisubversiva, estrategia utilizada en los gobiernos de Uribe y ahora reeditada en el mandato de Duque y su Mindefensa Botero. Presiones que han desencadenado en hechos de los tristemente recordados falsos positivos, que le ha costado la vida a tantos campesinos y líderes sociales en todo el país. De esta manera, el colectivo Leonardo Posada y Voz Educadora invitan para que el magisterio no pase en alto el desarrollo de estos temas en los procesos académicos en las instituciones educativas. La paz es un anhelo del pueblo colombiano. La guerra solo le interesa y le conviene a los corruptos, empresarios y terratenientes que se apropian de la riqueza del país. Por ejemplo, sería muy formativo en la población educativa entender las razones y la forma como un periodista librepensante y crítico ante la corrupción del país, el periodista Daniel Coronel, salió de la revista Semana. Pero mucho más importante sería si entendieran cómo el New York Times en Estados Unidos hace las denuncias sobre las prácticas militares en Colombia que incentivan a las tropas a aumentar el número de bajas mediante procedimientos orientados desde el Ministerio de Defensa. Hay mucho por hacer en la escuela, las calles, los colegios, las universidades, los barrios y demás escenarios donde interactúan los colombianos, aprovechando cualquier espacio de reunión que le arrebate a Caracol, RCN, La Blue,
los partidos de fútbol, unos minutos para el diálogo y el desarrollo del pensamiento crítico, abordando temas que tengan que ver con las necesidades básicas de los colombianos, como la paz y los derechos a la vida, a la información verdadera, la educación y la salud de todos los colombianos. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el Semanario Voz. El Semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Como candela que va, señalando un rumbo cierto en este suelo cubierto de muertos con dignidad. Informe distrital. Informe distrital. En Voz Educadora, la voz de los sin voz, el informe de la compañera María Eugenia Londoño de la dirección de la Federación Colombiana de Educadores FECODE. Nuestro saludo de la semana muy especial al Magisterio Bogotano, a nuestro programa La Voz Educadora. Una semana donde logramos iniciar la implementación de los acuerdos pactados entre FECODE y el Ministerio de Educación. Significa entonces que se han creado unas comisiones que tienen que ver con cada eje producto de la negociación. Así entonces decimos que hay una comisión de política pública educativa donde aparece allí la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones y de igual manera la creación de la comisión de alto nivel para tal fin. Recordemos que en el acuerdo político, el acuerdo que expresa que el magisterio trasciende de lo gremial a lo político, queda entonces estipulado en el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo, que la comisión de alto nivel está conformada por todos los actores y dentro de ellos está FECODE, para que en los 6 meses posteriores quede consensuado el proyecto de acto legislativo a presentar al Congreso, una vez transcurran los 6 meses, para que entonces logremos que se dé todo el debate en el Congreso de la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones. Y dentro de ese eje están entonces los 3 grados de preescolar, están las escuelas normales y todos los elementos ubicados dentro del mismo. Luego entonces tenemos la Comisión de Dignificación de la Carrera Docente, que plantea la dignificación de nuestra carrera, que plantea la unidad del magisterio en un solo estatuto, como quiera que es necesario tener en cuenta el 2277, el 1278, el 804 y evitar así que, como lo tiene el gobierno planteado, se ubique un estatuto para los docentes afros, para los docentes etnoeducadores y para el resto del magisterio. Allí también tendríamos que mirar el tema de la evaluación, un elemento que hoy está en debate, pero importante las alternativas alrededor de ellas. Estaríamos planteando allí la evaluación con base en el acuerdo, 10 meses para consolidar la propuesta de estatuto docente y 4 meses más si es que hay que alargar ese trabajo, y tendremos luego entonces la posibilidad de presentarlo o al legislativo o al ejecutivo con base en la correlación de fuerzas que en ese momento tengamos. Y allí vienen entonces todos los elementos de jornada única, jornada laboral y todos los procesos que tienen que ver con el desarrollo de nuestra labor. Tendríamos el tercer eje que tiene que ver con el FOMAC, que tiene que ver con salud, prestaciones sociales, la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, importantísimo, decreto 1655 del 2015, y de igual manera estaríamos trabajando todo el tema de salud. La Comisión para Salud ya se creó, un desplazamiento, hacer trabajo de campo y hacer auditoría en cada una de las regiones donde se concentran los operadores de salud. Es decir, que con todo este proceso, con las evidencias, con las quejas soportadas, estaríamos demostrando las dificultades que tenemos de fondo en el tema de salud, las deudas que la fiduprevisora tiene con las entidades prestadoras, y allí entonces estaríamos tensionando la posibilidad de un paro nacional por el derecho a la vida, por el derecho a una salud digna y por la defensa de nuestro régimen especial en salud, Ley 91 del 89. El otro eje es garantías y derechos sindicales, derecho a la vida, escuela como territorio de paz y derechos humanos. Y el último eje tiene que ver con bienestar del magisterio, juegos nacionales, encuentros folclóricos y vivienda. Todo está caminando. Eso significa que la implementación de los acuerdos requiere de la unidad, de la cohesión, de la confianza en nuestro magisterio, porque allí sí tendremos que agotar
en el momento preciso la táctica de la movilización revolucionaria. La función pública tiene en sus manos la expedición del decreto de salarios, el nuevo decreto que tiene que ver con el 7.5% de incremento salarial para el magisterio colombiano, y estamos esperando entonces que se expida con la tabla salarial reglamentaria para que se proceda a cancelar un salario que durante medio año hemos dejado de recibir. Hemos perdido el poder adquisitivo, estamos comprando con el dinero del año anterior a precios de este año y golpea eso duramente al magisterio colombiano y a todos los trabajadores y trabajadoras. Así es pues, compañeras, compañeros, que estamos llamando a la unidad, estamos abrazando la táctica de la movilización y estamos reiterando. Importante los acuerdos como una oportunidad para avanzar, pero tenemos todavía mucho por hacer, tenemos compromiso con la paz, tenemos compromiso con la JEP, tenemos compromiso con un sindicato clasista orientado hacia la construcción de paz, el fortalecimiento de las condiciones de vida dignas y efectivamente esta lucha, reconocerla como una lucha de clases y una lucha por el poder. Así es que viva la unidad del magisterio, venga esa mano, adelante compañeras, compañeros. Simón Bolívar, Simón, revivido en las memorias, que abrió otro tiempo la historia, espera el tiempo, Simón. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a Claudia Puentes, secretaria de Educación, por su prepotencia ante la negociación con la ADE y su carencia de iniciativa para dar salida a los problemas que afrontan las comunidades escolares ante la improvisada implementación de la jornada única. Pullas. Y recontra pullas a la censura de prensa en Colombia, que condujo al despido del periodista Daniel Coronel por preguntar por qué Semana no publicó las directrices del comandante del Ejército de Colombia, que ordenaba a sus subalternos duplicar las bajas, si estas eran conocidas por la revista desde febrero. Pullas a la senadora María Fernanda Cabal por su peligrosa afirmación: el ejército no está para ser damas rosadas, el ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar. Y pullas, muchas pullas al gobierno Duque por impulsar la aplicación del fracking, haciéndose el de la vista gorda frente a las consecuencias negativas sobre los recursos hídricos, el potencial tóxico de los fluidos y el aumento en la sismicidad. Y recontra pullas al sistema de salud y seguridad de Colombia y la política del gobierno actual que desconoce la garantía a una asistencia igualitaria, dedicación a la gestión, prevención y tratamiento específico de la mujer. Y recontra pullas, pero muchas pullas al exfiscal Humberto Martínez y sus falsos positivos judiciales, uno de ellos contra los supermercados Andrea, que condujeron a la ruina de una familia y el despido de 500 trabajadores, desviando la atención de los procesos en su contra y de sus tutores. Pullas, muchas pullas al comisionado de paz, quien se viene convirtiendo en un enemigo para la paz. ¡Qué ironía! ¡Vivas! Y vivas, pero muchas vivas al 18 Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes CLAE, reunido del 20 al 25 de mayo en el país bolivariano, bajo el lema Por Nuestra América, unidad, lucha antiimperialista y educación emancipadora. Paz continental y solidaridad con el pueblo colombiano. ¡Viva! Y recontra vivas, pero muchos vivas a las organizaciones sociales, estudiantiles, académicas, ambientales y culturales que lideraron la marcha carnaval del 7 de junio en las ciudades del país, donde las comunidades con múltiples expresiones culturales se pronunciaron en defensa del agua, el ambiente y por una Colombia libre del fracking. ¡Viva! Y recontra vivas
a la Conferencia Distrital del Partido Comunista Colombiano, que en su declaración política hace un llamamiento a juntar rebeldías y movilizaciones para lograr los propósitos de las fuerzas democráticas y ratifica su compromiso con una convergencia social y política que permita recuperar Bogotá para la gente y sus derechos. ¡Viva! 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 Vivas, muchos vivas a Jesús Santrich por su férrea y coherente lucha en defensa de su libertad, la justicia, la soberanía nacional, la justicia especial para la paz y el cumplimiento de los acuerdos de La Habana y en defensa de la vida. ¡Viva! 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 Y vivas, muchas vivas a la justicia y a el pueblo peruano, quienes haciendo frente a los poderes económicos y políticos detrás del proceso Odebrecht han llevado a la cárcel a varios expresidentes del país Inca implicados en este proceso de corrupción. Sí se puede. Pueblo colombiano reacciona. ¡Viva! 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 Y recontra vivas a María Elvira Samper por su libro 1989, en el que documentó lo ocurrido en este año, donde aparece abiertamente el proyecto paramilitar de la derecha. Masacres de votantes por la Unión Patriótica. A usar la memoria y fortalecer la unidad en defensa del proceso de paz. ¡Viva! 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 Vivas, ¡Viva! muchos vivas a los delegados de la ONU que exigen al gobierno no incitar a la violencia contra los desmovilizados. ¡Viva! 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 Corre que te agarra, corre que te coge, corre que te agarra. Esta es la puya loca, esta es la puya loca, esta es la puya loca, esta es la puya loca. Voz Educadora. Marela ni guanguete ni guan, voz educadora, un guanguachin, ramnamón, otigua, yo Bogotá. La voz de los sin voz. Simón Bolívar, razón del pueblo profunda, antes que todo se hunda, vamos de nuevo, Simón. Voces de opinión. En Voz Educadora, el compañero Efraín Ruiz del colectivo Leonardo Posada, que nos habla de la política social en Colombia. Dos duros reveses ha sufrido el régimen uriduquista durante esta semana. Dos hechos fundamentales que nos permiten soñar con una independencia de los poderes en el país. De un lado, la Corte Constitucional le propina la estocada final a las 6 objeciones presentadas por Duque a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, al considerar válidas las votaciones presentadas en el Senado y por lo tanto negar definitivamente las pretensiones del gobierno de torpedear la justicia transicional. De poco le sirvió al gobierno la repartición de mermelada para comprar congresistas para que no votaran, ni la presión indecorosa que se ejerció desde Estados Unidos, que incluyó el retiro de visas. Los magistrados de la Corte no se amilanaron y actuaron en derecho respetando la independencia de poderes. Un segundo hecho es la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar ilegal la captura de Jesús Santrich. Considera la Corte que al tener Santrich su curul en la Cámara de Representantes, lo acoge del fuero parlamentario y por lo tanto la Fiscalía pierde toda jurisdicción para acusarlo o retenerlo. La investigación en este caso le corresponde exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia. Una vez más, fueron inútiles los esfuerzos del gobierno, que utilizó los medios de comunicación para expandir la propaganda negra para presionar a la justicia en este caso. La Corte falla en derecho y ajusta el caso a la Constitución y la ley. Estos son dos duros golpes que las Cortes le dan a este cada vez más maltrecho gobierno. Un gobierno obstinado en su empeño de acabar con el proceso de paz. Un gobierno que por encima de todos los intereses nacionales necesita de la guerra para poder tener una agenda y que sin esta no tiene camino por donde coger. Les habló Efraín Ruiz Morales, docente del 1278. Simón Bolívar, Simón. Esto es Voz Educadora. Ecos o reflexiones sobre el 7º Congreso de la CUT, 3er Congreso CUT de la Juventud y 6º Congreso de las Mujeres CUT. Los días 8, 9 y 10 de mayo se llevó a cabo
el 7º Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores con la consigna Unidad y Convergencia por la Paz y contra las políticas de Duque. Durante estos días se sesionó con los delegados que llegaron de diferentes partes del país. Hay que anotar que la CUT es la mayor central que aglutina el mayor número de afiliados de los trabajadores de Colombia. Sin embargo, esta cifra no llega a superar el exiguo 4% de la mano de obra de los trabajadores del país. Es decir, el reto de superar esta cifra y de aumentar el número de afiliados es quizá una de las labores más importantes que debe desarrollar esta central. Por otra parte, las discusiones fueron bastante fuertes, bastante de controversia, en la cual se planteó que las mujeres y los jóvenes tienen un papel central en lo que se llama el crecimiento de la CUT. Por otra parte, hay que destacar que en la declaración política se hace énfasis a nivel internacional en el apoyo a una salida no injerencista a la situación interna que vive la República Bolivariana de Venezuela, el apoyo a Cuba, el apoyo a Nicaragua por la cuestión del bloqueo de los Estados Unidos. Por otra parte, también se hizo énfasis en lo que tiene que ver con la flexibilización laboral, la precarización del empleo que debilita el desarrollo de los sindicatos en diferentes áreas de la producción. Creemos también de suma importancia para este Congreso el debate que se suscitó en torno a la ley de cuotas. Triunfó el aspecto que tiene que ver con que no se necesita de la ley de cuotas del 50% ni el 25%, sino que las mujeres, por su propia iniciativa, por su propia capacidad, se ganen el derecho de participación. Fue derrotada la propuesta del 25% de la cuota femenina, pero de todas maneras fue un debate fraterno que se dio al interior de la central. También se discutió mucho en lo concerniente al cambio de estatutos, en lo que tiene que ver por el desarrollo por rama industrial de los sindicatos. Hay que fortalecer la rama industrial y estar muy alertas a lo que se llama el paralelismo sindical, que va en contra de las bases de unidad que se debe fijar el crecimiento de la Central Unitaria de los Trabajadores. El colectivo Leonardo Posada participó con 2 delegados en este Congreso y por lo tanto nos sentimos en la obligación de acatar la declaración política de este Congreso y seguir adelante en el fortalecimiento de nuestra Central Unitaria de Trabajadores. Les habló Orlando Solórzano Roldán, docente de Ciencias Sociales. Voz Educadora. Maela ni wam gete ni wam voz educadora un gon gochin namo noti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Como candela que va señalando un rumbo cierto en este suelo cubierto de muertos con dignidad. Actualidad. Actualidad. El uribismo, desesperado por sus fracasos en el Congreso y en las Cortes, pretende una reforma a la justicia, desprestigiando a los magistrados. En el país se han presentado más de 1.800 nuevas denuncias en los últimos meses por contratos en los programas de alimentación escolar. El Tribunal Superior de Cundinamarca ordenó al distrito suspender Transmilenio por la carrera séptima y no intervenir el Parque Nacional por ser un patrimonio nacional. El alcalde Peñalosa se opone al proyecto de acuerdo en el Consejo de Bogotá que prohibiría el asbesto en obras.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos respalda la autonomía e independencia de la Jurisdicción Especial de Paz y pide a las otras ramas del poder público respetarla y dejarla actuar. En lo corrido del gobierno Duque se han perdido 782.000 empleos. La cifra de desempleo llega al 10.8% para un total de 2.200.000 desempleados. El sacerdote jesuita Francisco de Ruz, presidente de la Comisión de la Verdad, afirmó que se ha creado un ambiente que propicia los asesinatos de líderes sociales en el país. Como candela que va, señalando un rumbo cierto en este suelo cubierto de muertos con dignidad. Bueno, queridos oyentes, nos despedimos por hoy, invitándolos a seguir denunciando el asesinato sistemático de los líderes sociales y campesinos en nuestro territorio ante la indiferencia y sonrisa socarrona del gobierno nacional. Esto hace recordar una pregunta que hace unos años le hizo el ministro de Justicia, Rodrigo Lara, a Aída Bella. ¿Por qué están matando a la gente de la Unión Patriótica? Aída le responde: nos están matando porque tenemos otra concepción de la política y nos están matando las fuerzas militares. Esa triste y perversa realidad se repite nuevamente después de 30 años. Unamos nuestras voces y exijamos el respeto a la vida. Adelante, compañeros, fuerza y dignidad. Escriba sus aportes y sugerencias a voceducadora@gmail.com. Un feliz descanso para todos. Antes que todo se hunda, vamos de nuevo. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz.